Bien, vamos a estar en el libro de Juan capítulo 11, si son tan amables. Juan capítulo 11. Un día de estos tenía que cambiar algo ahí en el baño de mi casa y compré una herramienta que me costó 11,000 colones. A ver, ¿qué pasa si era una llave francesa, así, pesadita? Yo decía, qué vacilón, porque las herramientas pueden ser cosas muy útiles y yo le decía a mi esposa también, si alguien se mete a la casa, esto es un arma, ¿verdad? Porque está pesadita. Pero ¿qué pasa si yo voy, digamos, con esa herramienta y no, un ejemplo, le quiebro el parabrisas a don Adrián, los focos del carro y le comienzo a dar a la lata por todas partes? O sea, ¿cuánto va a costar cada cosa de esas? Yo podría, obviamente, digámoslo así, utilizar eso para bien o para mal, ¿verdad? Una cosa, es muy difícil construir, es muy difícil reparar, es muy difícil edificar, pero destruir no cuesta nada. Entonces, usted sabe, hermanos, que construir, por ejemplo, un matrimonio, si Dios quiere, mañana mi esposa y yo estaremos de aniversario, 15 años. Yo me puse emocionado, digo yo, son 15 años, tiene que ser por lo menos bodas de no sé, de zafiro o algo así, ¿verdad? Dice bodas de cristal. Y yo, o sea, 15 años y apenas estamos en cristal, ¿verdad? Pero cuesta edificar 15 años de matrimonio, pero votarlo es súper fácil. Cuesta edificar una buena relación con los hijos, pero destruirla se hace en una sola acción, en un solo momento. Cuesta edificar una relación con Dios y destruirla cuesta muy poco. Entonces, para que usted tenga en cuenta eso, porque este mensaje tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y vamos a ir ahí a Juan 11, versículo 38, dice la palabra del Señor así: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Estamos hablando de la resurrección de Lázaro. Era una cueva, Juan 11:38, y tenía una piedra puesta encima. Ahora el siguiente versículo, dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, o sea, obviamente dijo significa oró, ¿cierto? Aunque no dice oró, es una oración. Dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Es curioso porque definitivamente él su oración la hizo en silencio, ¿cierto? La hizo en secreto, la hizo en la mente. O sea, él fue con la intención de resucitar a Lázaro, hace una oración mental, o sea, él no dice nada, y cuando ya habla lo que dice es: Padre, gracias porque usted ya me contestó esta petición que yo le acabo de hacer, ¿verdad? Ahora, para que no divague su mente en muchos pensamientos, quiero centrar sus ideas y sus pensamientos en esta siguiente frase que está en Juan 11:42. Jesús dice, si puede marcar esta frasecita: yo sabía que siempre me oyes. Ahora, la conjugación del verbo es sabía. A mí, digamos, es casi indiferente la forma en que esté conjugado. O sea, Jesús pudo haber dicho: yo sé que siempre me oyes, yo tengo la certeza, yo tengo la convicción, yo tengo la seguridad que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Hermanos, les voy a decir una cosa: realmente hay algo maravilloso en tener una comunión con Dios, una comunión estrecha con Dios, en que usted dice, bueno, se dice a Abraham que era amigo de Dios, ¿cierto? Que era amigo de Dios. Entonces,
Jesús sabía una cosa, que él tenía una comunión estrecha con Dios y que Dios, el Padre, cualquiera cosa que le pedía, lo escuchaba y le respondía, al punto de que en esta ocasión Jesús está clamando para que una persona muerta sea resucitada, y lo es y se levanta. Entonces, quiero que por mientras usted tenga esa frase ahí en su corazón: yo sé que siempre me oyes. De alguna forma, hermano, sí, sí, aunque esto es raro lo que voy a decir, pero sí, si yo pudiera tener, digámoslo así, un tipo de envidia de algo, de alguien, sería esta. No porque tiene una casa con vista al mar, no porque tiene un jet, no porque tiene un yate. Es de una persona que genuinamente dice: yo sé la comunión que tengo con Dios, sé lo estrecha que es esa comunión y sé que siempre que le hablo, Él me oye. Ahora, me oye, hermanos, usted entiende que implica más que solamente me oye. Obviamente es, me oye y me responde. Ahora vamos a Mateo 27:46. Dice ahí, es una frase totalmente antitética o una frase totalmente contradictoria, y dice ahí Mateo 27:46: cerca de la hora novena, están ahí, 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, yo creo que esta frase es totalmente antitética, es totalmente contradictoria. Y esto tiene que ver, hermanos, con el cumplimiento de la profecía. O sea, en el Salmo 22:1 habla de que es un salmo mesiánico en el que Jesús externa estas palabras. Al recitar el inicio de este salmo, Jesús estaba identificando como el siervo sufriente justo descrito por el rey David siglos antes. La audiencia judía de la época, que conocía bien las escrituras, habría reconocido instantáneamente esta referencia. Pero también, al citar este salmo, Jesús expresó el profundo sufrimiento, agonía y la separación y la sensación de separación que él experimentó al cargar con los pecados del mundo. Un momento único de desconexión de Dios Padre debido a la naturaleza del sacrificio. Transmitió una sensación genuina de desamparo y de desesperación humana en su punto más bajo. Ahora, aquí dije una palabra clave: desconexión de Dios. O sea, fue el único momento en toda la historia de la eternidad pasada, del presente y de la eternidad futura donde Jesús por un momento estuvo realmente desconectado de Dios. Y esto es como que, a ver, como que usted le metan la cabeza en el agua y usted sienta que se está ahogando. Y usted dice: lo que va a pasar es que me voy a morir. O sea, usted siente una desconexión, digámoslo así, con la vida. Y esto le generaba a Jesús una verdadera agonía. O sea, si usted quiere entender realmente, la palabra agonizar no es morirse de dolor, sino morirse, digámoslo así, esta sensación de tristeza profunda que le genera estar desconectado con el Padre. Entonces, con base en Mateo 27:46, ¿realmente Dios desamparó a Jesús? Les pregunto, ¿realmente Dios desamparó a Jesús? ¿Sí o no? Uno dice: no, jamás, Dios no haría eso. Bueno, la respuesta sencilla es sí, sí. Jesús sí experimentó el desamparo de Dios. Dice segunda de Corintios 5:1, segunda de Corintios 5:1, 5:21, perdón. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y adivinen qué, hermanos,
Dios no quiere ninguna relación con el pecado. Y aunque ese pecado está en el Hijo, no es como que Dios dice, bueno, como está en mi Hijo unigénito, está está en la segunda persona de la Trinidad, entonces a él sí le voy a hacer una salvedad. No, Jesús Dios no tolera el pecado y Dios hizo pecado a Jesús y por lo tanto Dios efectivamente le dio la espalda a Jesús, porque Jesús estaba lleno de pecado. Jesús tenía en ese momento su pecado, Jesús tenía en ese momento mi pecado y Dios no tolera el pecado. La santidad de Dios es tan grande, es tan pura, es tan perfecta que no puede habitar ni mirar el mal o el pecado. Eso generó, hermanos, una separación temporal. En el momento en que Jesús cargó con los pecados del mundo, experimentó la separación de Dios Padre que todo pecador merece. Esta fue una experiencia única y agonizante para Jesús, quien había estado en constante e inquebrantable comunión con el Padre en toda su existencia. Por lo tanto, esa frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, expresa la realidad del sufrimiento, la agonía espiritual. Ahora, ya aquí voy a hacer un poquito de aplicación. ¿Por qué? Porque a veces, como pastor, y además a veces como ser humano, yo lo he sentido. O le pregunto a usted, ¿se ha sentido usted así en algún momento, como que si Dios estuviera distante, como que Dios lo hubiera desamparado? Hay un versículo que está en Jeremías, dice así, se lo voy a leer, no lo busque, pero está por si acaso en Jeremías 18:17, dice, como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Ahí dice claramente que Dios nos mostrará la espalda en lugar del rostro. O sea, ¿ha sentido usted en algún momento como que Dios le da la espalda, como que Dios lo desampara, como que Dios lo deja, como que se corta la conexión? Si la respuesta es sí, por duro que por duro que sea, hermanos, tenemos que indagar en nuestra vida cuál es el pecado que está causando esa separación. O sea, hubo un momento en la cruz que Jesús sintió que él estaba separado de Dios y lo sintió porque efectivamente era así. ¿Sí me voy a entender? Entonces, cuando yo siento que estoy desconectado con Dios, ¿es por qué? ¿Porque Dios pecó o porque yo pequé? Uno dice, pero es que yo no he pecado. Es muy normal que nosotros, a veces, aunque hemos pecado y quizás en algo que tal vez no consideramos ni siquiera pecado, nosotros nos solapemos el pecado nosotros mismos. Es decir, que digamos, no, es que ¿en qué pecado? O sea, o sea, me extraña, yo jamás pecaría, ¿verdad? Tenemos que identificar en nuestra vida cuál es el pecado que está causando esa separación, esa desconexión momentánea. Nacimos de nuevo, hermanos, para ser uno con Él y somos uno con Él. Lo que pasa es que pasa exactamente lo mismo entre Dios el Padre y nosotros. O sea, Dios no va a tolerar el pecado en nosotros tampoco. Jesús sí experimentó el desamparo, que es la paga del pecado, para que los creyentes nunca tuvieran que experimentarlo permanentemente. Ahora quiero leerles un versículo en 2 Corintios 2, que es como una, ¿cómo decirlo así? Como una frase lógica para mí. Segunda de Pedro está hablando del juicio, de diferentes juicios de Dios. Segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Hermanos, la Biblia dice que el hombre es un poco menor que los ángeles, ¿cierto? ¿Tú has escuchado eso? Está en la Biblia, ¿sí? Entonces, la lógica es, si Dios no perdonó a los ángeles que son mayores que nosotros, entonces, ¿por qué va a ser una salvedad con nosotros? Es decir, si hay algo que no está funcionando en nosotros, yo tengo que averiguar qué es. ¿Ya? Un día estos llegaron a arreglar un tubo ahí afuera de mi casa, llegaron los de la IA, abrieron
cambiaron un tubo y abrieron la acera, pusieron cemento, etcétera, etcétera. Y parte de la arenita que se le mete al tubo le quedó a las llaves de la casa. Entonces yo abrí el tubo y salía un chorrito. ¿Ya? Entonces, ¿qué tuve que comenzar a hacer? Comenzar a quitar las mallitas que traen los tubos y las diferentes cosas para ir quitando esa arena de manera que el chorro saliera de la misma forma. ¿Qué tengo que hacer yo cuando hay pecado en la vida? Y pues, ahora, esto nunca va a ser culpa de Dios. No fue como que Dios vino a hacer un trabajo, entonces nos metió el pecado y entonces nosotros, o sea, yo tengo que revisar qué está obstaculizando eso, ¿ya? Pero aquí está, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío. ¿El señorío de quién? Que obviamente el señorío de Dios y el señorío de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, bajo esta misma lógica, si Dios desamparó a su propio Hijo, que no es cualquier ser, que es el nombre sobre todo nombre, que es el Rey de Reyes, que es el Señor de Señores, hermanos, dígame una cosa, entonces, ¿Dios va a solapar mi pecado? No, no, obviamente no, eso no va a pasar. Dios puede desampararnos a nosotros. Ahora, no nos va a desamparar para siempre. No estoy diciendo que vamos a perder la salvación. No. Pero a veces uno anda con esa sensación de que raro, es que me siento que no estoy conectado con Dios. Me siento que Dios ni me escucha. Es que Dios ni me responde. Es que Dios me deja en visto. A ver, ¿puede usted decir con toda paz y con toda tranquilidad, yo sé que siempre me oyes? Usted dice, ay, por favor, don Isaac, es casi una blasfemia. Es decir, usted está diciendo que yo podría decir lo mismo que Jesús. Hermanos, les hago la pregunta, ¿podría usted decir lo mismo que Jesús? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque, hermanos, yo creo que hay un umbral, digamos, hay un lugar donde Dios sabe que pecamos por estar en un cuerpo pecaminoso. Aunque Jesús no tenía un cuerpo pecaminoso, aunque Jesús era Dios, pero Dios sabe que hay un límite donde Él sabe que usted está pecando siempre de alguna forma. Alguien dijo algo así como un día estuve 8 horas sin pecar y después me desperté. ¿Verdad? Es como diciendo, o sea, mientras que usted está vivo y usted dice, uy, tal cosa, no sé qué colerón, vea tal persona, tal cosa pasó y aquella persona se le atravesó y el otro se bajó y le dio y usted solo ver eso le genera una molestia, le genera una indignación ahí no buena. Entonces ya usted dice, bueno, ya pequé. Un día las metí a mi esposa, me metí a Pricemar y no había agarrado carrito. Y yo digo, qué pereza salir a agarrar carrito. Y un carrito vacío y me lo llevé. Pero en lo que yo voy así como a 25 metros, me pregunta una señora, porque yo todavía llevaba el carrito vacío, me dice, ¿usted se lo encontró ese carrito? Yo, no. O sea, lo que yo quería decir es que no me lo encontré aquí a la par. Y yo decía, ay Dios, no, no, no. Dios, de verdad, perdóname, perdóname. Vea lo que es pecar que yo decía, a ver, si yo hubiera agarrado el carrito de afuera, ¿quién me va a preguntar si yo me encontré ese carrito? Pero, ¿tiene uno que pecar? No, mentira. Después compré unos cositos para conectar y yo llevaba ya el carrito con las cosas, llevaba ese cosito aquí, la persona pasó todas las cosas y no me pasó
este chunchito que valía como 16,000 colones. Y yo digo, tengo otra oportunidad de pecar, pero no voy a pecar. Ya le pedí a Dios perdón por mentirle a esa señora, aunque en realidad ya me quería quitar el carrito. Yo no me lo encontré así a la pura par. Entonces pagué eso también y salí y le mostré a la señora solo la factura de las cosas que estaban en el carrito. Yo decía, a ver si hubiera podido salir. Y me dice, gracias. O sea, si hubiera podido salir, digo yo, en el escenario de que sí lo pagué, pero si no lo hubiera pagado, viene qué hubiera pasado. Señor, lleva eso ahí, ¿verdad? Imagínense qué vergüenza, hermanos. Pero yo repito, creo que hay un umbral donde Dios dice, a ver, usted peca por, como decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, el solo hecho de estar en el cuerpo es pecado. Ya usted va a pecar. Pero hay una diferencia entre pecar ya voluntariamente. Y yo creo que Dios la sabe. En los hombres, ¿dónde está esa diferencia? Y si yo estoy viviendo una vida agradable delante de Dios, no hay por qué Dios no me escuche en todo lo que yo le pida. Que yo pida conforme a su voluntad. Porque si una de mis hijas me dice, papi, vea, cómpreme para ahorita, para Navidad, un montón de ahí de juegos pirotécnicos y así, yo voy a decir, a ver, corre el peligro de arrancarse una mano, de quemarse la cara, de sacarse un ojo. O sea, no le voy a dar eso. Y así es igual Dios con nosotros. Pero aún así Dios siempre nos escucha si nosotros tenemos una correcta relación con Él. ¿Qué es mejor, hermanos? Juan 11:42, yo sabía que siempre me oyes. Oh, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es mejor? Pues sí, sí, hay demasiado lógica esa pregunta. Yo sé que siempre me oyes. Isaías 59:1 y 2 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová. Isaías 59:1. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Hermanos, la mano de Dios no ha perdido su poder. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. No es que a Dios le cuesta ahora más oír. No, no es eso. Dice aquí, pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto aplica para un incrédulo, para un inconverso, esto aplica para una persona no salva, pero también aplica para una persona creyente. ¿Cierto? También aplica. O sea, si yo, no sé, si yo sigo pecando, si yo hago una cosa que Dios me reprende, digamos, ese día en el supermercado Dios me reprendió. Me reprendió porque yo decía, bueno, le voy a decir la verdad, entonces lleva el coche. Pero el coche yo no lo encontré donde ya estaba. Bueno, ya, hermanos, ya lo saqué, ya lo saqué. Pero dice doña Raquel que sí era de ella, ¿verdad? Pero ella podía salir por otro, ¿no? A ver, nosotros como creyentes, si nos sentimos impresionados por Dios con respecto a algo que estamos haciendo mal y no lo cambiamos, entonces sigue una división entre nosotros y Dios. Usted la puede reparar. ¿Cómo? Sí, arrepintiéndose, diciéndole, Dios, sé que le fallé en esto, esto y esto específicamente, y quiero pedirte perdón. Y una cosa muy importante que yo le digo a los obreros, o alguien una vez me dio ese consejo, me dijo eso, don Alex no quiere saber que usted está arrepentido nada más. Él quiere escuchar que usted va a procurar no volverlo a hacer. Y para Dios eso es muy importante. No es como decir, Dios, estoy arrepentido, pero en 15 días lo voy a volver a hacer. No, no, es de verdad, voy seriamente a no volverlo a hacer. ¿Y qué pasa si pasan los meses y los años? Es que es muy difícil no pecar. Hermanos, para todos es muy difícil no pecar. Para todos es muy difícil no pecar. Y entre más alto Dios lo lleva a usted, más van a ser las tentaciones. No crea que entre más alto Dios lo lleva a usted, menos tentaciones va a tener. No, no es así.
Adivine quién fue la persona más tentada por el diablo. Jesús. Jesús, obviamente, porque Satanás quería que él cayera. Entonces, aquí la impenitencia y un corazón no contrito generan en nosotros una barrera, generan entre Dios y nosotros una barrera. Pero aún lo que dice Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a Primera de Juan, casi al final de la Biblia, Primera de Juan 3, 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, oiga, 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 ese es un versículo para memorizar, mejor dicho, Primera de Juan 3, 21. ¿Están ahí? Sí. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, ¿qué? Confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Está hablando de Jesús ahí. Está hablando de seres humanos. Está hablándole Juan a una iglesia de seres humanos, no de Jesuses, por decirlo así, o de Cristos, de seres humanos pecadores. Y él dice, si su corazón lo reprende, entonces, ¿qué hace usted si su corazón lo reprende? Ok, Dios, sé que vi eso que no debía haber, sé que escuché eso que no es, sé que fui a ese lugar que no debía haber ido. Señor, perdóname y de verdad, Señor, voy a depender de ti para, ahora no es nada más un esfuerzo humano, porque hermano, si usted le promete a Dios que no va a volver a caer y no ora y no lee la Biblia, le profetizo que no es profecía, porque eso es simplemente algo lógico, de que usted va a volver a caer. La Biblia dice, fortaleceos en el Señor. Entonces, si yo digo, mira, es que estoy cayendo, pero Dios, le prometo que yo no vuelvo a caer, sin orar, sin leer la Biblia, usted va a volver a caer, obviamente. Usted está dependiendo de usted. Versículo 22, y cualquiera cosa que le pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esa es una promesa. Hermanos, esa es una promesa. Yo puedo orar hasta que se me gasten las rodillas por algo. Si hay un pecado que Dios quiere que yo quite, el agua va a seguir saliendo sin fuerza. Si hay un pecado que Dios quiere que yo quite y yo abro el tubo, el agua va a seguir saliendo sin fuerza y en el peor de los casos no sale nada. ¿Ya? Dios también dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también a vosotros. Mateo 6:14. Mas si no perdonáis, o sea, en el versículo anterior de Isaías 59 está hablando de no arrepentirse. Aquí está hablando de carecer de misericordia. Si yo carezco de misericordia porque no quiero perdonar a la gente sus ofensas, Mateo 6:15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si yo digo, Dios, ¿por qué me has desamparado? Dios dice, yo desde hace rato le estoy pidiendo a usted que perdone a fulanito de tal, pero Dios, pero ¿cómo yo voy a perdonar a fulanito de tal lo que me hizo? Jamás, es decir, es imposible. No, no me pida eso, eso es simplemente imposible. Alguien dijo, he decidido no molestarme con alguien que no me haya ofendido más que lo que yo he ofendido a Cristo. Si usted tiene esa determinación, usted nunca se va a enojar con nadie, porque nadie lo va a ver, usted nunca va a haber sido ofendido por alguien tanto como usted ha ofendido a Cristo. ¿Sí me voy a entender? Ídolos, solo por mencionar algunos tres ejemplos, digamos, concretos: carencia de misericordia y gracia, impenitencia y número tres, ídolos. Cuando hacemos otros dioses o cosas una prioridad en nuestra vida ante Dios, esto interfiere con nuestra vida de oración, hermanos. Vea lo que dice Ezequiel 14:3. Ezequiel, antes del libro de Daniel, Ezequiel 14, versículo 3. Hijo de hombre, dice ahí, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Ezequiel 14:3, ¿están ahí? Estos hombres
Han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso de ser yo en modo alguno consultado por ellos? ¿Entiende la pregunta, hermanos? O sea, que no me pidan nada, que no me pregunten nada, que no me busquen hasta que ¿qué? Hasta que quiten sus ídolos. Y hermanos, nosotros tenemos ídolos muy, muy sutiles. Muy sutiles, muy sutiles. Nosotros no creemos que esas cosas sean ídolos, es lo peor. Y a veces son cosas muy legítimas. La Biblia dice, y yo lo repetiré seguramente hasta que me muera, Lucas 14:26, si alguno aborrece a su padre, a su madre, esposa, mujer, hijos, hermanos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea que cada una de estas cosas se presenta como un ídolo. Mamá, papá, pero usted dice, pero es que eso es lo más legítimo del mundo, el papá y la mamá, ¿sí o no? La esposa, los hijos, es lo más legítimo del mundo, ¿sí o no? Los hermanos, es lo más legítimo del mundo, ¿sí o no? Ahí ni siquiera dice, es que no se acueste con una prostituta. No, 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 no. Dice, no me ponga a competir con su esposa, con sus hijos. ¿Qué le dijo Ali? Has honrado a tus hijos más que a mí. Simple, eso es sencillo, eso se llama idolatría. Uno dice, pero es que yo a mis hijos los amo demasiado y yo por ellos daría mi vida. Está bien, pero Dios está aquí y mis hijas están aquí. Dios está aquí y mi esposa está aquí. Para mi esposa, Dios debe estar aquí y yo debo estar aquí. Ni siquiera cerca. No es como decir que están más o menos. Y a veces nosotros vamos, Dios, es que por favor, es que necesito esto, necesito aquello. Y Dios dice, como este versículo, quitemos los dioses delante de nosotros. Vamos a ir, 1 Juan 5:14. Casi lo digo, pero no lo dije. No, pero sí vamos a ir finalizando. 1 Juan 5:14 está ahí, ¿verdad? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, ve, apunte este secretísimo de la oración. El éxito de la oración está en dos cosas. Apunte eso, yo lo he dicho muchas veces, pero apúntelo, por favor. El éxito de la oración está en el contenido de la oración y en el carácter del que ora. Ese es el secreto del éxito de la oración. El contenido de la oración y el carácter del que ora. 1 Juan 5:14. ¿A qué se refiere? ¿A cuál de las dos cosas se refiere? Hermanos, ayúdenme. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería eso de las dos que acabo de mencionar? ¿El carácter del que ora o el contenido de la oración? ¿Ah? ¿Ah? No, en esta solo hay una. Bueno, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, esto se refiere al contenido de la oración. O sea, si yo hago la oración correcta, con la motivación correcta y el contenido correcto, que el contenido correcto es según su voluntad. Si yo le digo, Padre, vea, es que de verdad, Señor, es que yo ocupo un Ferrari. Porque vieras que todos mis vecinos están comprando unos carrazos y yo no me puedo quedar atrás, Dios. Adivine qué, el contenido de mi oración está mal. Señor, es que vea, yo estoy adulterando con esta mujer, pero Señor, es que yo la amo mucho y yo te pido que tú la cuides y que tú la bendigas a mi amante. Usted dice, suena absurdo, ¿sí o no? Pero hay muchas oraciones que para Dios suenan igual de absurdas. Suenan igual de absurdas. ¿Por qué? Porque no tienen el contenido correcto. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y número 15, y si sabemos que Él nos oye,
en cualquiera cosa que pidamos, cualquiera es cualquiera, ¿sí o no? Cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Juan 15:6 dice así: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y el 7 está la clave: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. A ver, entonces, Dios, si yo quiero pedir un lote nuevo para la iglesia, un terreno nuevo para la iglesia, porque me gustaría que la iglesia, no sé, tuviera un poco más de espacio y tuviéramos más aulas y todo, y si es su voluntad, y si yo estoy cumpliendo su voluntad, ¿será que Él puede darnos un lote así? Pues sí. Ahora, ¿qué está aquí graficado, hermanos? El carácter del que ora. ¿Cuál es el carácter del que ora según el versículo 7? Juan 15:7. Si usted permanece en mí, o sea, usted es constante, como dice Corintios, firme, constante, creciendo en la obra del Señor siempre, y mis palabras permanecen en vosotros. Es decir, que usted es una persona humilde, atenta, como María, escucha, obedece. Mis palabras, dice Dios, mis palabras permanecen en usted. Entonces, todo lo que usted pida, yo lo voy a hacer. Ahora, usted puede ser la persona correcta y estar pidiendo algo incorrecto. Y entonces, obviamente, no va a pasar. Pero si usted es la persona correcta, con el carácter correcto y está pidiendo lo correcto, según la voluntad de Dios, adivine qué va a pasar. Sucederá, obviamente. Ahora, quise poner un ejemplo que es un poquillo. Vea, acompáñeme a 1 Samuel 21. 1 Samuel 21. Se las trae este ejemplo. 1 Samuel 21. 1, digamos, vino David a Nob, el sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé lugar a los criados, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Entonces David le pregunta ahí al sacerdote, versículo 3, 1 Samuel 21:3. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? O sea, ¿qué tiene de comer? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano. No hay manitas. No hay baguettes. No hay ¿qué más? No hay lagarto. Bueno, no sé si. No hay nada de eso. ¿Sabe qué es lo único que tengo? Lo único que tengo es pan sagrado. El sacerdote respondió a David: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré sí que. Sí que. Si los criados se han guardado, a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, ¿cuánto más serán santos hoy sus vasos? Entiendo, o sea, cuando ellos tenían una batalla importante que pelear, decían: bueno, vamos a abstenernos de tener relaciones sexuales. Ahora, dando por un hecho de que estas eran personas casadas, incluso las relaciones sexuales entre personas casadas les impediría en ese momento comer de ese pan. ¿Sí me doy a entender? Y dice: ¿cuánto más no serán santos sus vasos? Así que el sacerdote le dio el pan sagrado porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición. ¿Qué hubiera pasado si David le dice: es que ayer nos acostamos con las esposas nuestras? Ay, lo siento, no se puede. Pero ¿cómo? Es que son nuestras esposas. Ahora, quiero darme a entender bien, porque no estoy diciendo que tener relaciones sexuales entre casados está mal. No.
Digo que bajo el antiguo pacto, incluso las relaciones sexuales hacían que la persona cayera en una impureza ceremonial. ¿Me entiende? Digamos, la mujer, por ejemplo, bajo el antiguo pacto, mientras que tenía su periodo, estaba bajo impureza ceremonial. Eso así no pasa en el nuevo pacto, porque Cristo vino a cumplir toda la ley y a librarnos de estas cosas. En el Nuevo Testamento lo único que dice es lo siguiente. Dice que si usted va a dedicarse a la oración y el ayuno por unos días, entonces se abstenga de tener relaciones sexuales, pero que ya lo conversamos, amor, vea, es que voy a estar en un ayuno de 2 días, 3 días. Entonces voy a dejar de comer y además vamos a dejar de tener intimidad por 3 días, porque yo voy a estar en oración y ayuno. Primera de, Primera de Corintios 7:5 dice eso, ¿ya? Dice eso. No estoy diciendo que el tener relaciones sexuales genere impureza ceremonial para una persona en el nuevo pacto. Espero, hermanos, estarme dando a entender, estar dándome a entender. Lo que estoy diciendo es que en muchos casos, incluso cosas que tal vez yo considero, a veces yo escucho ahí cosas, no sé, ahora dicen, para cuidar la próstata un hombre ocupa 21 al mes. Entonces, si usted quiere estar sano, tiene que tener 21, qué sé yo, eyaculaciones al mes. Entonces, una persona tal vez cristiana dice, yo no me voy a acostar con mi esposa 21 veces. Entonces, tengo que hacer algo. O sea, yo creería que eso está mal. Porque Dios nos hizo para complacer a otra persona. Y que la otra persona nos complazca a nosotros. Y si yo no voy a estar con mi esposa, no vería bien estar, digámoslo así, yo propiciando algo así. Lo que pasa es que hay gente que dice, eso no tiene nada de malo. Bueno, hay cosas que nosotros no consideraríamos malas. Y vea que el sacerdote comenzó como a decir ahí, a cuestionar a David. David, no les dijo, a ver, los hombres suyos están juntados, están casados. No le dijo eso. Le dijo, se han guardado mujeres. ¿Hay algo que pudiera impedir que ustedes coman pan sagrado? Y entonces David dice, vea, esto no, en realidad, vea, salimos antier. Desde antier, nada. Los vasos de los jóvenes, los cuerpos de los jóvenes están sagrados. Ah, ok, está bien. Entonces, adelante, coman pan sagrado. Repito, hermanos, porque no quiero que nadie diga, a ver, entonces si yo tengo una relación sexual, por ejemplo, un domingo, estoy pecado porque ese es el día santo. No, 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 no. Para el Nuevo Testamento no hay ninguna restricción. No hay ninguna restricción. Solamente Primera de Corintios 7:5. Ustedes dicen, bueno, hey, incluso un ayuno puede ser un ayuno, como decir, no absoluto. No decir, bueno, no voy a comer comida, pero si en la noche la cosa se pone romántica, no pasa nada. Es decir, yo estoy en un ayuno de comida, no de la parte íntima. ¿Ya? ¿Sí me dio a entender? O sea, hay cosas que a veces nosotros decimos, ¿qué hubiera pasado si en el caso de esos hombres hubieran estado juntados? El sacerdote le hubiese dicho, ni loco, es decir, ni siquiera están casados, menos. Tienen que cumplir ciertas cosas. Y a veces uno dice, no, yo todo está bien en mi vida aquí y allá. Recuerde, si usted tiene el Espíritu Santo es el sistema nervioso del alma. Como decía antes en Juan, si su corazón no lo reprende. Ahora, su corazón puede no ser reprendido porque tal vez ya uno está endurecido por un pecado específico. Hay gente que yo le he dicho, mira, tal cosa es pecado. Y la persona dice, no, eso no es pecado. Usted debería perdonar. No, no me da la gana. ¿Qué significa eso? Ya está endurecido por ese pecado. ¿Usted debería tal cosa? No, yo no veo nada malo en eso. Es muy normal, digamos, para mí es muy normal decir, mira, tal cosa, eso está mal. No, de en serio mal, jamás de los jamases, eso no tiene nada de malo, todo el mundo lo hace. Bueno, todo el mundo lo hará, pero si usted es un creyente de verdad, no debería hacerlo.
Bueno, para finalizar, hermanos, creo que lo más doloroso para Jesús en la experiencia de la cruz fue sentirse desamparado por Dios, ¿cierto? Usted dice, le dolieron tanto los clavos, le dolió tanto la corona, los latigazos, como ese gemido que él dijo, ¿por qué me has desamparado? Lo más duro de toda la cruz fue sentir que la relación íntima con Dios se rompió. Se rompió. No fueron los golpes, no fueron los insultos, no fueron los arranconazos de la barba, no fue eso. Lo más duro de la cruz fue sentir que su unidad con Dios se rompió. Y les voy a leer lo que dijo alguien que es el versículo más triste de la Biblia. Jueces 16:20 dice así, Jueces 16:20. Dice así, Jueces 16:20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. ¿Pero qué? Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. O sea, ¿por qué usa este versículo? Porque Jesús sí sabía que Dios se había apartado de él. Jesús sí sabía, Jesús sí sabía. Y le dolía sobremanera que Dios estuviera distanciado de él. Pero Sansón ni cuenta se dio. Sansón a ver, sería bueno como que usted agarrara este versículo, lo compare con otras versiones. Ni se dio cuenta, simplemente. Ahora, ¿cuánto tiempo puede pasar para que una persona cuánto tiempo puede pasar? Ahora, en la historia de Sansón, él rapidito se dio cuenta de que ya Dios no estaba con él. Es decir, cuando él trató de agarrar a los filisteos que venían contra él, ya dijo, ok, aquí algo salió mal. O sea, ya yo no tengo la fuerza de antes, lo metieron en un lugar, le sacaron los ojos, lo amarraron con cuerdas y se convirtió en un juguete para los filisteos. O sea, por cómo está la historia, él rápido se iba a dar cuenta. Pero ¿qué pasa si yo no soy Sansón? Si no dependo de mi fuerza mañana. Puede ser que yo el domingo venga a predicar normal y decir, bueno, hey, todo salió bien. La verdad es que hey, puede pasar una semana, puede pasar un mes, pueden pasar 3 meses, pueden pasar 6 meses. ¿Cierto? Y ese es el versículo más trágico, más triste de toda la Biblia, dijo una persona. Yo no creo necesariamente que sea ese, pero que Sansón no se dio cuenta, ni se dio cuenta, ni se dio cuenta que ya Dios no estaba con él. Hermanos, para nosotros debería ser lo más doloroso del mundo que Dios ya no esté con nosotros. Uno dice, pero ¿cómo que no está conmigo? Él me da trabajo, Él me da comida, Él me da techo, Él me da abrigo, Él me da todo. Eso significa que Él está conmigo. ¿Sabe qué se llama eso? Gracia común. Que la Biblia dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Que Dios bendice a los buenos y a los malos. Hay cosas que todos recibimos. Pero en el fondo del corazón yo tengo que estar bien seguro de verdad si Dios está conmigo o no. Y no le estoy diciendo de que si usted es salvo o no, dando por un hecho de que usted es una persona salva, hay cosas que pueden cortar esa conexión que nosotros tenemos con Dios. Y hermanos, todavía tenemos unos minutos. Me gustaría que tomáramos unos minutos para pedirle a Dios. ¿Sabe? Así como le dolía a Jesús, debería dolerme a mí. Debería dolerme a mí separarme de Dios. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, cualquier cosa, cualquier piedrita que esté ahí en el tubo, que está cortando la bendición, haga
Haga una examinación, quite ahí eso, quite las piedritas, sáquelas, déjelas por fuera para que Dios vuelva a fluir, digámoslo así, en nuestra vida con esa relación que nosotros queremos que Él tenga con nosotros. Ore ahí en su corazón. Yo voy a finalizar orando después. Pídale a Dios. Cada uno, si hay algo que arreglar con el Señor. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque nos hablas directamente, porque nos instruyes. Señor, no queremos endurecernos en el pecado. Yo ahorita conté pues esa situación, usted en el momento me inquietó en mi corazón, le tuve que pedir perdón. Y no me puedo, Señor, acostumbrar a vivir en ese pecado en particular, pero no es el único pecado que va a tratar de apoderarse, de enseñorearse de mi mente, de mi corazón, de mis actitudes. Hay muchos pecados. Los dardos de fuego del enemigo, dice la Biblia. Debemos resistir esas armas del enemigo, esas mentiras que vienen a nuestra vida, Señor, y que cuando ya logran hacer campo en nuestro ser, logran separarnos de usted. Y de alguna forma, Señor, llegamos como a reclamarle. En el caso de Jesús, yo creo que Jesús sabía perfectamente que la razón por la que usted lo había desamparado era por el pecado que había en él. Lo que pasa es que yo siento que esa es una diferencia con nosotros. Nosotros decimos, Dios, ¿por qué me has desamparado? Y casi que le echamos la culpa a usted, como que si fuera culpa suya. En realidad, usted no tiene nada que cambiar. Cuando alguien es perfecto, no hay un punto de mejora en su esencia, en su carácter, en su personalidad. Y usted es perfecto. Nosotros no somos perfectos. Nosotros sí tenemos que mejorar. Nosotros sí tenemos que cambiar. Nosotros sí tenemos que, por decirlo así, volver a la senda, reordenar nuestro camino, volver a recalibrar nuestra brújula
y volver, Señor, a la senda. Nosotros sí, usted no. Y la Biblia dice claramente que cuando nosotros permanecemos en usted y sus palabras permanecen en nosotros, que pidamos todo lo que queramos porque será hecho. Es bien clara la Biblia. Señor, pero ocupamos tener una buena relación con usted. Perdónanos, santifícanos, Señor, límpianos. Y que hay pecados que hemos cometido, Señor, como yo decía antes, que le prometamos a usted de una forma seria, de una forma solemne, que esos pecados vamos con todas las fuerzas y con todas las ganas no volverlos a hacer, con toda la determinación. Vamos a decidirnos a no volverlos a cometer, para poder, Señor, restaurar esa relación, esa comunión, perdón, porque la relación no la perdemos, pero sí perdemos la comunión. Y la comunión es fundamental para una vida de poder. Y ese poder no lo queremos nada más para poder tener entonces eso que yo decía antes, nuestros caprichos cumplidos, sino para ser efectivos para la obra del ministerio que usted ha pedido en cada uno de nosotros. Como decía don Gerardo, como me lo dijo a mí entre nos, como decimos, no se ocupa un llamamiento cuando existe un mandamiento. Yo sé que se espera mucho más de nosotros los pastores porque decimos llamados, pero no se requiere un llamamiento cuando existe un mandamiento, y el mandamiento está para todos. Vayan, hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles todas las cosas que yo los he mandado, pero para eso se requiere poder de lo alto, y para tener poder de lo alto se requiere una comunión que esté bien, que esté sana, que esté abierta, que esté viva. Pero como decía ahí Isaías, nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. No es usted el que ha hecho la división, somos nosotros. Ayúdanos a volver nuestro camino, nuestros ojos, nuestro corazón a usted, para poder, Señor, ser de verdad útiles y efectivos en tu mano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.